Chicos, vamos a hablar hoy día de algunas taquiarritmias. Ya me habían pedido esa clase. La verdad es que es un tema que es bastante amplio, así que vamos a hablar inicialmente ya de las de QRS complejo angosto. Vamos a ver que hay diferentes tipos. Ya están las taquiarritmias de complejo angosto, de complejo ancho, ya, y además por ritmo van a ser las regulares y las irregulares, ya. Entonces vamos a partir viendo las de complejo angosto. Vamos a hablar de las tres más frecuentes, que van a ser la taquicardia sinusal, ya, la FA y el flutter, ¿ya? También le comentaba al delegado que idealmente de aquí para adelante, ya como se estaba preveyendo que va a ser mucho más corto de lo que se había pensado el internado finalmente, por un tema de que probablemente esto parta, puede que en 2 meses más, ni siquiera en agosto como inicialmente se había pensado, ¿ya? Así que vamos a tener que hacer pasos más seguidos y ya partir de lleno con las clases teóricas, todo lo que puedan asistir, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿cierto? La palabra más indicada, ¿verdad?, para referirse a esto son las disritmias, ¿ya? Que van a ser cualquier trastorno del ritmo que sea normal, y dentro de ellas van a estar las bradiarritmias, ¿cierto? O en el fondo las que se comportan con bradicardia, que tienes menos de 60 latidos por minuto, y las taquiarritmias que cursan con taquicardia con más de 100 latidos por minuto, ¿ya? Tienen que recordar que además existe o en el fondo diferentes fórmulas que establecen cuánto es la frecuencia cardíaca máxima que una persona tolera antes de entrar en colapso hemodinámico, ¿ya? Una de las más sencillas que yo les recomiendo que se la aprendan va a ser la siguiente fórmula que está en la diapositiva, que es 220 menos la A, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien de 20 años tolera hasta una frecuencia cardíaca cercana a 200, ¿ya? Obviamente una persona, por ejemplo, de 70 años ya llegaría hasta 150, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esto les ayuda más adelante a tomar decisiones, a saber, por ejemplo, si una persona tiene ya de 70 años de edad, lo mismo, y una FA, por ejemplo, o alguna taquiarritmia que está en 120, después en 130, y sigue aumentando, ustedes saben que les queda poco rango para que el paciente probablemente pronto entre en un colapso hemodinámico, ¿ya? Un compromiso hemodinámico y se choquee, ¿ya? Entonces, para que sepan a grandes rasgos que la fórmula es 220 menos edad y que tienen que ir sacando dentro de lo que puedan. Ahora, la clasificación ya, de las arritmias, ¿cierto? Van a ser de esta forma las taquiarritmias, ¿cierto? Primero, ya según la duración ya del QRS, puede ser taquicardias de complejo eh, angosto o de complejo ancho. Ya recuerden que el límite para hablar de esto van a ser de 120 milisegundos, ¿ya? Es decir, 0,12 segundos. ¿Ya? Bajo eso va a ser QRS estrecho y sobre eso va a ser QRS ancho, ¿ya? Recuerden que las causas de QRS ancho van a ser principalmente eh, los, eh, algunos ejemplos: bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, ¿ya? Síndromes de preexcitación, ¿ya? Que pueden ser de diversos tipos. Está Cox-Parkinson-White, ¿ya? Está Lon-Ganon-Levin, entre otros, ¿ya? Y también algunos ritmos que, por ejemplo, el ventricular, donde el ventrículo descarga por cuenta propia, por ejemplo, cuando hay un bloqueo de completo, ya es un ejemplo de cuando se origina un ritmo ventricular, donde el ventrículo descarga por cuenta propia y son complejos anchos porque son de origen ventricular, ¿ya? Ese es en un pilar del esquema que están viendo, y en la parte derecha vamos a ver que según la ritmicidad del trazado van a haber otros dos tipos, ya, que son los de QRS regular y los irregulares, ¿ya? Entonces vamos a ver que, entrando ya en las de QRS estrecho, que son las con las cuales vamos a partir, ya van a ser primero los de complejo QRS estrecho regular, que van a ser la taquicardia sinusal, el flutter auricular, ya, que son las más frecuentes. Después la taquicardia por reentrada auriculoventricular, ya, que es una de las más, una que vamos a ver más adelante, pero es un poco menos frecuente, ¿ya? Y que probablemente sí lo vieron como taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? En su clase. Ya, también está la taquicardia por reentrada nodal, ya, que es un subtipo de la previa, ya, y también está la taquicardia auricular unifocal, ¿cierto? O multifocal, que está más adelante, que ya como QRS estrecho irregular. Las irregulares van a ser la FA, ¿cierto? La fibrilación auricular, que es la taquiarritmia más frecuente que hay. De hecho, es la arritmia más frecuente. Está el flutter auricular con conducción ventricular variable,
está la taquicardia auricular multifocal, ¿ya? Entonces vamos a partir por la taquicardia sinusal, que en verdad es una de las más, uno muchas veces ocurre que cuando está estudiando le resta un poco de importancia, pero se da cuenta que más adelante, la gran mayoría de las taquicardias que ustedes vean en sala, más adelante en internado o en la práctica, van a ser taquicardia sinusal. A veces hay algunas que son muy rápidas, de 140, 135, por ejemplo, y uno piensa que son FA, tienen la duda, serán o no una FA, será un flutter, pues la gran mayoría van a ser taquicardia sinusal. Y hay diferentes formas para saberlo, tienen que conocerla bien. Si no la conocen bien, no van a poder ver más adelante y evaluar si corresponde otra cosa a una FA o una, por ejemplo, taquicardia paroxística supraventricular. Tienen que empezar diferenciando bien esta, ¿ya? Recordar que la taquicardia sinusal va a ser aquella que cumple con todas las características del ritmo sinusal, pero con frecuencia sobre 100, ¿ya? Es decir, la onda P va a ser originada siempre en el nodo sinusal, ya todas las ondas P conducen, ya no hay ondas P que conduzcan y otras que no, ya esos son algunos tipos de bloqueo, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, como estamos hablando de taquicardia sinusal, va a ser más de 100, ¿cierto? El intervalo PR va a ser constante, ¿ya? Y el intervalo RR es constante, es decir, son las ondas como ustedes las conocen, ¿verdad? La P, QRS, ¿cierto? La onda T y todo muy rápido, ¿cierto? Y manteniendo la morfología, eso va a ser la taquicardia sinusal. Acá se pueden ver lo que hablamos recién, ¿cierto? Se ve que empiece a hacer una frecuencia aquí bastante elevada, ¿cierto? Que va a ser cercana a aquí, ¿cierto? 150, un poquito menos, probablemente en 130 este paciente, ¿ya? Vamos a ver que conserva todas sus ondas, ¿cierto? El QRS de partida es estrecho, ya la onda P está presente, la onda R está presente, no hay en este caso cupatológica, ¿cierto? No hay una onda S prominente acá, de hecho no hay onda S, solamente una R, y la onda T, que se mantiene la morfología de esto, o sea, está otra vez la P, la R, la T, P, R, T, y se mantiene, ¿ya? Todas las ondas P conducen, todos los intervalos R a R son iguales, ¿ya? Esto se mantiene en todas las derivadas que uno observa y se cumplen todas las anteriores, ¿ya? Por ende, taquicardia sinusal. Ahora, debemos comprender que la taquicardia sinusal, ¿verdad? Van a haber múltiples causas y esto es muy preguntado en internado, también en examen, ¿ya? Y tienen que recordar que la gran mayoría de las taquicardias sinusales van a ser respuesta fisiológica, ¿ya? Es decir, es normal que haya fiebre, o sea, perdón, que haya taquicardia sinusal ante algunos estímulos como fiebre, ¿verdad? Por aumento del metabolismo basal, ¿cierto? Recuerden que el metabolismo basal puede hacer que la frecuencia cardíaca aumente un 10 a 15% por cada grado, ¿ya? Puede ser también consecuencia de ansiedad, ¿cierto? Dolor, que es bastante frecuente en los pacientes, por ejemplo, postquirúrgico, o por ejemplo, cuando ustedes vean más adelante algún paciente con cardiopatía coronaria, o un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, van a ver que hay pacientes que es tan importante el bajar el dolor, ¿cierto? Con analgésicos que ustedes bajan el dolor y el tiro de la frecuencia cardíaca baja, ¿ya? Eso es muy importante cuando ustedes quieran disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, ¿ya? También el ejercicio obviamente es una respuesta normal y es esperado y tiene que ocurrir que el ejercicio induzca taquicardia. Si hay algunos tipos de bloqueo, ustedes ven un paciente que con actividad física no le da frecuencia cardíaca, eso ya hay que pensar que tiene una enfermedad del nodo o alguna otra anormalidad, ¿cierto?, que induce algún bloqueo, por ejemplo, ¿ya? Y todas las otras causas van a ser más bien patológicas, ¿cierto? O bien adaptación a patologías. Por ejemplo, la hemorragia, ¿cierto? Va a ser que en el estado de hipovolemia que van a estar ustedes, le va a producir taquicardia. Y es normal y es una adaptación que la hemorragia produzca taquicardia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente con hemorragia digestiva alta, van a saber que uno de los principales elementos que les va a servir clínico para saber si el paciente está sangrando todavía o no, va a ser la frecuencia cardíaca. Si un paciente, supónganse ustedes, está con un sangrado por una úlcera péptica, ¿ya? Va a llegar típico en frecuencia de 120 a 110. Y ustedes reaniman al paciente, le hacen la endoscopía. Después el paciente está en sala, ¿ya? Está sin melena, sin sangrado clínico, pero empieza con frecuencia cardíaca en 105, 110, el paciente probablemente está sangrando igual, ¿ya? Entonces es un elemento muy importante. También, ¿verdad? La hipotensión es algo que induce también taquicardia, ¿verdad?
para intentar aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión sistémica. También hay una respuesta normal ante la anemia, ¿cierto? Ya que como hay menos hematíes, tiene que hacer circular cada uno de los que están más rápido, ¿cierto? También la hipoxia, insuficiencia cardíaca, TEP, son diferentes elementos que inducen taquicardia de forma esperada, ¿ya? Hay otro pilar acá, ¿cierto? Donde van a ser esta patología que va a ser el hipertiroidismo, donde se va a inducir taquicardia sin ser una adaptación de nada, o sea, es una condición, ¿verdad? Que por un aumento del metabolismo basal va a inducir una taquicardia que la gran mayoría de las veces va a ser sinusal, o que más adelante puede inducir también la aparición de flutter o de fibrilación atrial, ¿ya? Ahora algunas dudas, preguntas, este está más sencillo que vamos a partir viendo. Vamos a avanzar entonces. Vamos a partir aquí con el flutter, ¿ya? No, perdón, con la FA, me quedo mal el título. Vamos a partir por la FA. Vamos a ver qué es la arritmia sostenida más común en los adultos, ¿ya? Y que dentro de esto es tan frecuente, mucho más de lo que uno piensa, que hasta el 1 a 2% de la población general la padece, ¿ya? Es altamente frecuente, tiene distintos factores de riesgo, en lo cual uno de los más importantes es la edad, ¿ya? Mientras más edad, más frecuente es. Cerca del 80%, o de otro punto de vista, desde los 80 años hacia arriba, ya cerca de un 10% puede padecer FA, ¿ya? Entonces la edad es un factor muy importante, tiene que ver con la remodelación cardíaca que presentan otras comorbilidades que vamos a ver más adelante, pero mientras más anormalidad estructural cardíaca haya, más frecuente es que aparezca un FA, ¿ya? Dentro del género, lo más frecuente es quizá en el hombre, pero mientras más pasan los años, mientras más avanzada sea la edad, más se van equipando, ¿ya? Como les comentaba, la enfermedad cardíaca estructural es un factor muy importante. Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada tiene mucha probabilidad de inducir una FA, ¿cierto? O de igual forma, algún infarto o el miocardio, ya que haya tenido una necrosis transmural importante, ¿cierto? También es muy probable que induzca una FA o cualquier insuficiencia cardíaca ya en fase dilatada, es muy probable que avance a FA a largo plazo, ¿ya? Y va a ser también la arritmia más frecuente en esos casos. Los otros factores de riesgo van a ser, a grandes rasgos, todos los cardiovasculares, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Hipertensión crónica, ya existe una gran remodelación cardíaca ventricular y auricular por cuando se somete el corazón a presiones muy elevadas durante toda la vida. También el tabaco tiene la capacidad de inducir tanto remodelación miocárdica como también directamente el estímulo del tabaco y los químicos que trae pueden gatillar FA, ya igual que el alcohol, por ejemplo. También el sedentarismo está asociado a pacientes sedentarios que hacen después actividad física, tienen más riesgo de gatillar FA. Dentro de esto, ¿cierto? Vamos a ver que la frecuencia de la FA, ¿cierto? A nivel auricular o a nivel de los focos ectópicos que la producen, van a ser de hasta 400 a 600 latidos por minuto. Esto obviamente es una frecuencia que ustedes nunca vamos a verla en un humano, pero esto significa la frecuencia a la que descarga los pequeños focos, que esto lo vamos a ver más adelante, que producen la FA, ¿ya? Lo que pasa es que estos impulsos, muchos, la gran mayoría, son filtrados por el nodo B, y de estos van a, según la respuesta ventricular que alcance, van a ser, por ejemplo, va a llegar a, no sé, 150, máximo 200 latidos. Ya la gran mayoría van a tener respuesta ventricular adecuada, ¿cierto? Que va a ser hasta 90 latidos por minuto, pero puede perfectamente llegar a 150, 200 con facilidad, ¿ya? Y esto corresponde a un mecanismo de micro reentrada que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? La respuesta ventricular va a depender de la capacidad del nodo AB para conducir, y mientras menos capacidad tenga el nodo AB del paciente para conducir, menos estímulos van a pasar y más lenta va a ser la frecuencia, ¿ya? Tienen que entender que la FA es tanto facilitada como facilitadora de cardiopatía estructural, es decir, un corazón que está estructuralmente dañado induce más FA, y de igual forma la mantención de la FA afecta más la estructura del corazón de manera progresiva, ¿ya? Y es cada vez más difícil que el paciente deje de estar en FA, ¿ya? Por ejemplo, si uno quiere mantener un paciente en sinusal y está partiendo con la FA, es muy fácil volverlo a sinusal y mantenerlo en sinusal.
Pero si el paciente lleva años en FA, ya con anormalidad estructural franca, es muy, muy difícil pasar de los ritmos sinusal y hay que aceptar que el paciente quedó con FA nomás, ¿ya? Vamos a ver algo que igual les voy a mostrar más adelante, que son las ondas F minúscula en la línea de base, ¿ya? También están las ondas F mayúscula, que son del flutter, ¿ya? Y un elemento muy importante es que, como hay una contracción anómala e irregular, caótica, ya de las aurículas, se va a perder el 20% de llenado que colabora en la sístole auricular al llenado ventricular, ¿ya? O sea, el corazón a grandes rasgos va a funcionar un 20% menos. Este 20% es más notorio cuando el corazón requiere adaptarse a algo, por ejemplo, cuando hay actividad física o cuando hay cualquier enfermedad que aumente el gasto cardíaco. En reposo, ese 20% no es tan indispensable, pero cuando el corazón se está adaptando a algo, por ejemplo, algún traumatismo, algún estrés agudo, ese 20% de verdad que hace una gran diferencia, ¿ya? Respecto al mecanismo focal, bueno, hay varias teorías respecto a cómo se produce y cómo se castiga una FA. Ya lo más conocido y lo más aceptado, ¿cierto? Y lo más empleado para hacer los tratamientos electrofisiológicos del FA es que existen múltiples focos que están presentes, ¿cierto?, en conjunto, que cada uno de ellos es capaz de gatillar un estímulo por sí propio, ya por un nuevo latido, ¿cierto? Y estos son múltiples y están sobre todo ubicados en la proximidad de las venas pulmonares, ya de la forma que indica la imagen de acá, ¿cierto? Que pueden ser múltiples ubicaciones, la más frecuente es en la nivel de las venas pulmonares, ¿cierto? Ya hablando de las cavidades izquierdas, pero también pueden estar ubicadas en los sistemas cava, ¿ya? Pero esto ya es menos probable. Entonces, como estos nodos, ¿cierto? Pueden ser perfectamente aparecer en personas sanas, inclusive. Me alegra que pensemos y cuando esto ocurre, el tratamiento electrofisiológico de elección, ya para algunos pacientes seleccionados, es hacer la ablación por radiofrecuencia. Cuando esto ocurre, cuando esto se realiza, todos estos focos que están a nivel de las venas pulmonares, tú los excluyes, ya tú vas quemando alrededor, ¿cierto? Haces una aislación eléctrica a este nivel, de forma que los estímulos que van produciendo estos focos queden encerrados ahí y no progresen y no avancen, ¿cierto?, al resto del tejido miocárdico de conducción, ¿ya? Entonces tú aíslas los focos anómalos, ¿ya? Por otra parte, es sabido que esto es cuando la FA muchas veces parte, pero mientras más la FA avance, más focos ectópicos van apareciendo y pueden llegar a ocupar toda la aurícula, ¿ya? O sea, con esto intento decir que la ablación por radiofrecuencia es muy buena al principio, cuando hay pacientes sin mucha normalidad estructural. Mientras más tiempo se espere, más difícil va a ser o menos planteable va a ser un tratamiento con una ablación por radiofrecuencia, ¿ya? Hasta ahora, dudas, consultas. Entonces vamos a avanzar. Bueno, este es un electroclásico, ¿verdad? De 12 derivadas, donde lo que ustedes ya conocen probablemente o lo han visto quizás cuando pasaron en su tiempo de estudiantes de medicina interna, ¿cierto?, por sala. Aquí, como ya habíamos mencionado, hay un complejo que es angosto, ¿verdad? Hay algunas condiciones muy puntuales donde una FA puede tener unos complejos que son más anchos, ¿ya? Como van a ser el caso de cuando está asociado a un bloqueo de rama, que puede ser izquierda, puede ser derecha, o un síndrome de preexcitación, como Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Eh, o, por ejemplo, cuando está asociado a un marcapasos, que va a mostrar a veces un bloqueo también. Hay casos donde el marcapaso te puede también afectar estos complejos QRS de la FA. Y también cuando hay discalemia, cuando hay, por ejemplo, una hipercalemia, te puede, suponte un potasio de 7, 8, van a ser QRS muy anchos, muy dismórficos, y eso sumado a la FA, van a ser complejos QRS anchos en contexto de la FA, ¿ya? En este caso están los complejos QRS, ¿cierto? Irregularmente irregulares, y se aprecian las ondas F minúsculas, ¿cierto? Que es básicamente una oscilación de la línea de base, ¿ya? Donde es imposible predecir cuándo viene el siguiente latido. Ya esto va a ser porque el nodo AB va a filtrar la gran mayoría de ellos, ¿cierto? Pero la frecuencia, por ejemplo, si uno mirara las puras ondas F minúsculas, ya este trazado podría llegar perfectamente a los 400 latidos, ¿cierto?, por minuto, ¿ya? Por lo demás no se ven más anormalidades, ¿cierto? No se ven, por ejemplo, ondas cupotológicas, se ven algunas ondas S prominentes, ¿ya?
pero lo más importante es que es un ritmo que es irregularmente irregular, ¿ya? Muchas veces queda la duda porque en este trazado que estamos viendo acá, la frecuencia es más bien lenta, ¿ya? Pero la gran duda que se produce es cuando hay una FA con respuesta ventricular muy rápida, ya con frecuencia, por ejemplo, a 150, 140, ustedes no van a poder saber así de lejos que el paciente está en FA o si es una taquicardia sinusal. Entonces ahí lo que se recomienda, ¿cierto? Es que ustedes tienen varias alternativas. Pueden tomar un electro y pueden ir poniendo una marca con un lápiz, ¿cierto? En el trazado y ver si se va repitiendo o no, que probablemente es una maniobra que es súper enseñada y que ya lo vieron en sala. O la otra forma es pasar la adenosina al paciente y después de la adenosina el ritmo, la frecuencia cardíaca en verdad baja bastante y ustedes van a poder ver cuál es la morfología, si hay onda P o no hay onda P, ya eso lo van a poder ver todo más fácilmente con la adenosina. ¿Ya? Dentro de la clasificación, ya vamos a ver que son bastantes, son varias. ¿Ya? Primero está la FA de primera aparición. ¿Ya? Esto significa que hay un paciente que está comenzando con la FA y que ustedes no saben bien cuál de todas las siguientes va a ser, no saben si va a ser paroxística, si es persistente, ustedes no saben de qué forma clasificarla. Ya hay que esperar un tiempo y ver cómo se comporta para saber de qué tipo es. ¿Ya? La paroxística va a ser aquella que tiene crisis ¿verdad? Con FA y después cardiovierte de forma espontánea a un ritmo sinusal. ¿Ya? Y esta dura menos de 7 días, ¿cierto? Generalmente la gran mayoría, sobre el 90%, se cardiovierten de forma espontánea, autolimitada, en menos de 24 horas. Ya, por otra parte, la FA persistente ya dura más de una semana y requiere un manejo sí o sí para volver a sinusal. ¿Ya? Después está la persistente de larga duración, que es una paciente que ya lleva un año con esto, ¿verdad? Que ya está generando día a día más cardiopatía estructural, ¿cierto? Y dura más de un año y requiere también tratamiento para volver a un ritmo sinusal. También va a estar la FA permanente, que es aquella que ya se asume que ya no se puede ni siquiera cardiovertir o se cardiovierte y al tiro vuelve, a los pocos días o a las pocas horas vuelve a la FA. ¿Ya? Entonces se dice que es aceptada, ¿cierto? Por el paciente y por su médico. ¿Ya? Y ahí la estrategia tiene que ser más que nada anticoagulación para prevenir que el paciente haga ACV, ¿cierto? Y control de la frecuencia cardíaca, como vamos a ver más adelante. Otra clasificación muy importante, esto también es muy importante que lo digan en su examen, si es que les llega a tocar, es que según la frecuencia van a haber diferentes tipos también. La FA con respuesta ventricular adecuada, algunas guías establecen que es de 70 a 90 latidos por minuto. ¿Ya? Respuesta ventricular rápida es sobre 90 y respuesta ventricular lenta va a ser bajo 70. ¿Ya? La meta es idealmente mantener al paciente con respuesta ventricular adecuada, ¿cierto? De 70 a 90, si es que no pueden cambiarlo a un ritmo sinusal. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la FA? ¿Por qué esta arritmia aparte de ser tan frecuente, es tan importante? Porque de partida produce con el tiempo también, como dijimos, es tanto una consecuencia como un efector o un productor de insuficiencia cardíaca, ¿ya? La va gatillando cada vez más, cada vez la va acentuando en el tiempo. También, como pierde el latido y el sístole auricular, el paciente pierde capacidad de respuesta adaptativa cardíaca. También es muy fácil que el paciente que tiene una FA del tipo que sea, paroxística o del tipo que sea, gatille una respuesta ventricular rápida, que eso es el significado de la sigla, ¿ya? Que frente a diversos estímulos como pueden ser alguna sepsis de algún foco, ¿cierto? O alguna infección, no necesariamente sepsis, sino que alguna infección local. Ya también pueden ser que frente a algún traumatismo importante o algún estado ansioso importante igual, puede gatillar respuesta ventricular rápida que pueden alcanzar frecuencia muy importante con inestabilidad hemodinámica, por ejemplo. ¿Ya? También esta probablemente es la consecuencia más importante y uno de los principales motivos por los cuales los pacientes tienen menos sobrevida es que liberan émbolos, ¿cierto?, desde la aurícula izquierda, ya los trombos que se van formando y los libera a la circulación sistémica, ¿ya? Esto es una de las principales causas de que haya una disminución de la sobrevida global y sumado a todo esto que hemos hablado, la FA se autoperpetúa, es decir, mientras más tiempo pasó con FA, más probable es que se mantenga en FA, ¿ya? Por eso hay que actuar idealmente rápido e intentar dentro de lo que se pueda pasar a un ritmo sinusal, ¿ya? Respecto al riesgo tromboembólico del FA, vamos a ver que la FA que más tiene riesgo de producir trombos y más adelante émbolos, ¿verdad? Son aquellas que han durado más de 48 horas. Cuando esto ocurre,
ya hay un riesgo que es cada vez más exponencial de que hayan trombos intraauriculares, ¿verdad? Y mientras más grande el trombo, ¿verdad? Más riesgo hay que este se desprenda, que se fragmente en el torrente sanguíneo, además, ¿cierto? Y que pueda afectar no solamente a uno, sino que varios territorios. ¿Ya? Y esto puede afectar la parte que se puede producir desde una sede, ¿cierto? De diferentes territorios, generalmente una afección o una afectación del territorio de la arteria cerebral media, ¿cierto? Que son además los más grandes de los ACV. De hecho, siempre hay que pensar que los ACV en el paciente con riesgo cardiovascular, el territorio de la arteria cerebral media, ya tiene un riesgo más bien cardioembólico, que son estos ACVs grandes, ya en paciente hipertenso y diabético. ¿Ya? La FA paroxística tienen que saber que tiene el mayor riesgo de embolizar. Ya si bien todas las otras tienen riesgo, la paroxística tiene un poco más porque, primero, ¿cierto? Cuando el paciente está en FA, se produce, ¿verdad?, la pérdida de la sístole auricular, se generan, ¿cierto?, los trombos en ese momento, y más adelante, como es una FA paroxística, el paciente vuelve a sinusal, ¿verdad? Y ahí ocurre que la contracción auricular sobre un trombo que ya está instalado lo puede liberar y se puede producir una embolía. Ya al territorio que dijimos que puede ser cualquiera, renal, ¿cierto? Cerebral, cualquiera. Hasta ahora, dudas, consultas. Ya. Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a ver que es importante que ustedes conozcan cuando el paciente está hemodinámicamente estable o cuando está inestable, ¿ya? Porque el manejo de todas las arritmias va a depender de eso en gran parte, ¿ya? La hemodinamia estable va a ser un paciente que ustedes saben que tiene una presión adecuada, ¿verdad? Que no está comprometido de conciencia, que está sin angina, ya que está sin disnea, que está sin requerimiento de oxígeno adicional, ya que tiene un buen llene capilar también. Por otra parte, un paciente que está hemodinámicamente inestable va a ser aquel que esté con que esté choqueado, ¿verdad? Con menos presión, que esté con un llene capilar aumentado, ¿verdad? Que esté sobre 2 segundos, recuerden. Algún paciente que esté comprometido de conciencia, ¿verdad? Algún paciente que esté con angina, que esté con disnea, que está probablemente progresando un EPA, o que está requiriendo más oxígeno, ya que es un signo precoz también de que está entrando en un shock probablemente cardiogénico. ¿Ya? El paciente que está inestable, ustedes tienen que ir a una cardioversión eléctrica. ¿Ya? Esto tienen que saber, ¿verdad? Más que nada usar el carro de paro, ¿cierto? La cardioversión tiene que ser en estos casos eléctrica. Tienen que recordar que hay cardioversión que puede ser eléctrica o farmacológica, y cuando hay inestabilidad hemodinámica, la indicación es cardioversión eléctrica, ¿ya? O sea, ustedes van con el carro de paro y descargan, ¿ya? La fibrilación auricular tiene esta particularidad que es un poco más difícil que las otras arritmias, que el paciente vuelva a sinusal, en el sentido que requiere cargas más altas, ya requiere generalmente una parte con 100 joules y se queda corto y tiene que aumentar a 150 joules, ya, y ahí es más probable que el paciente salga ya a sinusal de nuevo. Pero vamos a ver que más adelante, por ejemplo, Flutter requiere muy poco y con 50 joules anda bastante bien, ya la FA requiere bastante más. En un paciente que está estable, ¿ya? Que ya salimos de lo que es el carro de paro, en un paciente estable, van a ver, y esto es súper importante, van a haber tres grandes pilares, ya que va a ser primero el control del ritmo cardíaco. Esto es el de elección, ¿ya? Esto en todo paciente que esté partiendo con la FA, ya que lleva poco tiempo, y sobre todo en pacientes jóvenes, hay que intentar un control del ritmo cardíaco, ¿ya? Y esto va a depender según el tipo de paciente. Por ejemplo, si hay un paciente que es un paciente joven, de gatilla FA paroxística de forma espontánea, ¿cierto? Sin algún gatillante en particular, es un paciente que se beneficia bastante de una ablación por radiofrecuencia. Entonces ustedes van y estos focos anómalos, ustedes los aíslan, ¿verdad?, eléctricamente, y el paciente ustedes lo pueden curar de la FA, ¿ya? Recuerden que en medicina interna, lamentablemente, son muy pocas las enfermedades que se pueden curar, ¿ya? Salvo las enfermedades infecciosas. Esta es una alteración, ¿verdad?, del ritmo que es curable con ablación por radiofrecuencia, ¿ya? Por otra parte, si el paciente ya es un paciente más añoso, ¿cierto? Y que ya tiene un poco más de cardiopatía estructural, pero partió hace poco tiempo con la FA, ustedes pueden intentar control de ritmo cardíaco con antiarrítmico, ¿ya? Y ahí les va a ayudar, ¿cierto?, mantenerse con beta bloqueo y además con amiodarona, ya que van a ser los principales fármacos que pueden mantener el ritmo cardíaco en este paciente, ¿ya?
El control de la frecuencia también es una estrategia que es bastante importante, ¿verdad? Y va a estar basado en beta bloqueo, ¿ya? Con beta bloqueo, ¿cierto? Ustedes van a mantener al paciente una frecuencia que va a ser adecuada, de 70 a 90, y van a evitar, ¿cierto? O disminuir la probabilidad que el paciente avance a una respuesta ventricular rápida, ¿ya? Siempre está el riesgo de que el paciente quede un poco pasado en la dosis y que pase, ¿verdad?, a una respuesta ventricular lenta, ¿cierto?, o bloqueada. Ya pueden haber FA que tengan una frecuencia cardíaca en 40, 45 perfectamente. Y lo otro, ¿verdad?, es que la FA coexiste muchas veces en paciente adulto mayor con enfermedad del nodo, ¿ya? Entonces, estos pacientes son particularmente vulnerables a que ustedes le dejan beta bloqueo, ¿ya? Y el paciente pueden pasar a que se acentúa más la enfermedad del nodo y se van a andar cayendo, se van a andar con lipotimia o con síncope, y va a predominar más la enfermedad del nodo, ¿ya? En esos casos es más complejo y lo que se puede hacer es hacer una ablación del nodo AB y dejarlo con marcapaso, en casos más complejos, ¿ya? Pero eso es un caso un poco más específico. El tercer pilar, ¿cierto?, que es el principal para que el paciente no haga ACV, va a ser la anticoagulación a permanencia, ¿ya? Esto vamos a ver más adelante que hay un score, que ustedes probablemente ya lo han visto, que es el CHA2-VASc, 2, ¿ya? Va con 2, y que esto va a evaluar en qué pacientes tienen más riesgo, ¿ya?, de hacer una FA, y qué pacientes tienen, por ende, indicación de anticoagulación para evitarlo, ¿ya? La regla general aquí, ¿cierto?, antes de nada, es que tienen que saber que si ustedes quieren pasar al paciente antes que nada a un ritmo sinusal, ya, y el paciente está en FA, ya estuvo en FA más de 48 horas, tiene un riesgo alto de que ya hizo un trombo, ¿ya? Por ese motivo, si el paciente ya lleva 2 días con FA y están pensando en pasarlo a sinusal, tienen que anticoagularlo por al menos 3 semanas, ¿ya? Después, recién de las 3 semanas de anticoagulación, ustedes pueden hacer la cardioversión, ¿ya? Que puede ser eléctrica o puede ser farmacológica si el paciente está estable hemodinámicamente, y después tienen que mantener, ¿cierto?, la anticoagulación 4 semanas más, ¿ya? Luego, solamente ahí pueden suspender la anticoagulación mientras el paciente no recurra con un nuevo episodio de FA, ¿ya? ¿Qué alternativa hay a esto? Que el paciente, si no tienen, digamos, todo el tiempo del mundo que requiere esto para hacer el tratamiento anticoagulante, pueden hacer un ecocardio. Ya, si el ecocardio ustedes lo hacen y ven que no hay, ¿verdad?, algún trombo intramural, pueden hacer la cardioversión de inmediato, ¿ya? Pero tiene que ser un ecocardio transesofágico, ya, ese es el requisito para que se pueda hacer, ¿ya? ¿Cierto? El resto de los pacientes tiene indicación a permanencia, ¿ya? Es el CHA2-VASc, ¿cierto? Y vamos a ver que involucra diferentes elementos. Esto obviamente nadie se le va a preguntar que lo sepan de memoria, sino que más bien tienen que saber que involucra la función ventricular izquierda, si hay hipertensión o no, ¿cierto? La edad del paciente, si hay otros factores de riesgo cardiovascular, diabetes, ¿verdad? Si ha tenido algún stroke, alguna ACV, ¿verdad? O un accidente isquémico transitorio, ya, o si ha tenido tromboembolismo a otro territorio igual cuenta como si hubiera sido una ACV o un TIA, ya sea enfermedad vascular periférica, ya edad sobre 65 años de edad, ya, y en mujeres también suma un punto, ya. Sobre esto, lo que va a predominar es el score en el cual si tiene un punto o más en hombres o 2 puntos o más en mujeres, se debe anticoagular, ¿ya? A permanencia, ¿cierto? Al menos que el paciente pueda pasarlo después a sinusal de mantención, ¿cierto? Y tienen que elegir entre anticoagulantes nobles, ya que son varios, ustedes probablemente ya han escuchado, ¿cierto?, el rivaroxaban, dabigatran, apixaban, todos tienen diferentes indicaciones según el clérigo renal, la función renal del paciente, la función, o digamos, si puede acceder a ellos también por el costo, ¿cierto? Si hay comorbilidad valvular también, cosas que son un poco más específicas que no va al caso. Y también pueden elegir entre usar eso o bien warfarina acenocomarol, que es una opción que ya en el hospital se está empezando a ocupar más warfarina más que acenocomarol. Y la idea de esto es mantener un INR de 2 a 3. Y a recordar que estos últimos dos que mencioné van a ser inhibidores, ¿verdad?, de la vitamina K, antagonistas, ¿verdad?, claramente de la vitamina K, y que esto va a depender harto que el paciente siga su esquema, ¿verdad? Hay que hacerle un carnet donde se le va a decir qué dosis tiene que tomar en diferentes días, tiene que alcanzar un cierto nivel de dosis, digamos, mensual y también semanal, y el paciente tiene que
someterse además a una dieta estricta. Ya, si el paciente, por ejemplo, consume cosas altas en vitamina K, va a requerir, ¿verdad?, un control nuevamente y va a ser mucho más difícil llegar a un nivel adecuado, ¿ya?, de INR2 a 3. Pese a esto, a esta complicación que dificulta harto llegar a estos niveles, se sabe que para que la anticoagulación sea efectiva tiene que estar en INR2 a 3 solamente un 60% del tiempo, ya no un 100% en un 90%. Ustedes consiguen que un paciente esté en un 60% del tiempo con INR2 a 3, van a disminuir al mínimo el riesgo, ¿verdad?, de que haga una ACV, ¿ya? Hay otro score que no lo incluye acá, que se llama el HAS-BLED, ya que es cuando un paciente ya tiene indicación de anticoagulación, tienen que ver qué probabilidad tiene el paciente de sangrar con la anticoagulación, ¿ya? La verdad es que este score del HAS-BLED, ya, ¿cierto?, ha perdido peso porque es tan importante el prevenir el ACV que, aunque el paciente tenga un riesgo de hemorragia, igual en la gran mayoría de los casos es preferible dejarlo, ¿ya?, dejar la anticoagulación de todas formas. Inclusive en casos que han habido hace poco tiempo atrás hemorragia digestiva, ya que era como el gran caso específico, conviene dejarlo de todas formas, ya, porque es más fácil manejar la hemorragia digestiva que puede causar la anticoagulación que manejar el ACV del paciente, ¿ya? Sumado a esto, mencionar que casi los únicos pacientes que uno puede considerar no dejar la anticoagulación son pacientes que no pueden ir a los controles, ¿verdad?, o que tienen mucha dificultad para, en su dieta, en seguir la forma adecuada, o el caso generalmente de pacientes que ya están desahuciados o que están con muchas comorbilidades, ya muchas veces el caso de pacientes terminales, o pacientes que están en condición de postración por diferentes causas, ¿ya? Cuando dificulta mucho el llevarlo a control, y no hay disponibilidad de servicios domiciliarios, ahí se puede, algunas guías sugieren intentar no anticoagular por más riesgo de complicación. ¿Alguna duda o consulta respecto al FA? Doctor, ¿me escucha? Sí, Le tengo una duda respecto a las ablaciones. ¿Cuántas se pueden realizar? eso desconozco si hay un tope, ¿ya? Pero sí hay pacientes que requieren más de una, ¿ya? Puede ser porque el circuito no quedó cerrado de forma adecuada, porque tuvo alguna recurrencia, o porque bien generó nuevos focos, ¿verdad?, por debajo de la zona que donde se hizo la ablación. Desconozco si hay un límite, ¿ya?, de veces que se puede hacer, ¿ya? Pero sí consideren que cada proceso, cada procedimiento de estos tiene un riesgo de complicaciones, ¿verdad?, donde pueden formarse más adelante, cierto, raro, pero pueden llegar a haber perforaciones, ¿verdad?, o pueden llegar a haber zonas de cicatrices que más adelante pueden inducir también otras arritmias diferentes, ¿ya? Pero si hay un límite, lo desconozco en verdad, no lo sé. Ok, gracias. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo en un paciente con una FA paroxística de menos de 24 horas y que está estable, ¿se justifica cardiovertir farmacológicamente? ¿O existe la Eh, posibilidad que se le quite de forma espontánea? si es paroxística, si tú me dices que es paroxística, entonces ya sabemos que el paciente probablemente ya tiene el cuadro, digamos, crónico, y que cardiovierte frecuentemente entre sinusal, ¿verdad?, y FA. Si ya está catalogado como paroxística y tú sabes que probablemente lejos lo más probable es que va a volver a sinusal, más que cardiovertirlo, lo que más se justifica ahí es darle medicación para mantenerlo en sinusal una vez que ya vuelva a sinusal, ¿ya? Ah, Quizás tu pregunta está más centrada en un paciente que todavía no sé qué tipo de FA es. Si yo no sé sí. si yo no sé qué tipo de FA tiene, o sea, una FA, lo que le comentaba antes, de primera aparición, lo que sale muy a cuenta es darle chance al paciente de que esa FA sea paroxística y que esté gatillada por algún evento puntual, como alguna infección, algún traumatismo, ¿verdad? En esos casos es muy frecuente que ocurra que la FA ocurra una vez, ya gatillada por el estímulo, y que no se repita nunca más. Hay pacientes que no vuelven a presentar FA, ¿ya? Entonces ahí se justifica que si tú resolviste la infección, por ejemplo, ¿ya?, y la FA convirtió solita, ahí no requiere medicación porque lejos es lo más probable que el paciente no gatille de nuevo, ¿ya? Pero si ya Ya. más adelante hace un segundo foco, un tercer foco, el paciente ya tiene indicación de una ablación para evitar que haga FA más adelante y un riesgo de ACV. Ya, súper, gracias. Yo tengo una pregunta, pero es como rara. Una duda, me habían preguntado si la FA es GES. Por interno, la FA que yo sepa no es GES de momento, debería serla.
no cumple con plazo ni nada para hacer ablación por radiofrecuencia. Ustedes saben que en el hospital se hace, ¿eh? Pero todavía no es GES que yo sepa, que yo conozca. Doctor, si un paciente que tiene un aspa específico KNFA se va para el tiro. ¿Cómo? No escuché la pregunta. Si un paciente tiene un aspa específico previo ¿Ya? y hace una FA, Ah, ¿qué ya. pasa? Bueno, tu pregunta está orientada si hay, por ejemplo, un síndrome de preexcitación, con el típico Wolff Parkinson White, ¿cierto? Con PR corto, con onda delta, con un QRS ancho, y que este paciente, de verdad, tiene un AS, ¿cierto? Para quienes no recuerden, tiene un AS que tiene un recorrido que es anormal, ¿cierto? Que es de la aurícula al ventrículo, que es un AS que se salta el nodo AB. Recuerden que esta frecuencia gigante que vimos que muy, muy rápida, que de hasta 600, ya es muy filtrada por el nodo AB. Cuando existe un AS que es anormal, que se salta el nodo AB, que es el guardián, ¿cierto? Que tenemos ahí, el paciente sí puede entrar en paro al tiro o puede entrar al menos en compromiso hemodinámico grave. Ya, yo he visto en una oportunidad un paciente que hizo una frecuencia de 300 y que no entró en paro por no sé qué motivo, pero sí se hipotensó hasta sistólicas de 60, 60,30, o sea, si bien el paro no fue al tiro, podría haberlo hecho o podría haber entrado en paro de no mediar manejo rápido. ¿Ya? Y ahí la indicación es cardioversión eléctrica o de entrada desfibrilación. Cualquiera de las dos va a estar adecuada. Idealmente, si aún tiene pulso, va a ser cardioversión eléctrica. Si aún tiene pulso. Gracias. Otra consulta. Entonces vamos a seguir con una arritmia que es bastante parecida en su presentación, en su manejo, ya con algunas diferencias puntuales y que es bastante menos frecuente que la FA. Ya esto es mucho menos frecuente que la FA. Y comparten varios mecanismos, ¿cierto? En lo cual hay pacientes que alternan entre un flutter y una FA o convierten de un flutter que está permanente a FA permanente, ¿ya? Generalmente los flutter avanzan más a FA que al revés, ¿ya? La FA puede avanzar o sea, el flutter avanza más a la FA que viceversa, ¿ya? El flutter es un ritmo que es rápido, ya es más ordenado, ya es decir, no ocurre esto que ocurre en la FA, que el paciente pierde esta contracción completamente auricular. Ya, si bien la contracción auricular se mantiene, es de menos potencia, es más débil, ya, y también alcanza una frecuencia muy rápida que puede llegar a ser hasta 250, 350 por minuto, o sea, es bastante menos que la FA. ¿Ya? Tiene un mecanismo de macro reentrada que lo vamos a ver más adelante, esa es la fisiopatología, ¿verdad? A nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Que es en una ubicación puntual, que es el istmo cabo tricuspideo, que es la zona que permite que esta macro reentrada se mantenga. Generalmente, ¿cierto? Vimos que la FA casi el 90% de las veces ocurre en las cavidades izquierdas, el flutter, al contrario, ocurre en las cavidades derechas, en el atrio derecho. ¿Ya? Y vamos a ver que hay dos tipos, está el típico y el atípico. ¿Ya? El típico es en sentido antihorario, ¿ya? Y el típico en sentido, perdón, el típico en sentido antihorario y el atípico horario. ¿Ya? Puede presentarse como taquiarritmia, tanto regular como irregular, vamos a ver por qué motivo. ¿Ya? Y esto es mucho, mucho menos frecuente que la FA. Vamos a ver que van a haber ondas F, ¿cierto? En serrucho, en el trazado, digamos, reemplazando la línea isoeléctrica, ya lo que se denominan dientes de sierra, ya, y no va a haber una línea isoeléctrica estable. Vamos a ver más adelante algunos trazados. Puede tener bloqueo de distinto grado, ya, y existen dos formas, ya, que va a ser la típica y la típica. La típica de recibir estos nombres puede ser común, ¿cierto? Y la atípica es el nombre un poco más constante, ¿ya? En las diferentes guías, ¿ya? La típica, la onda F, ¿cierto? La onda en serrucho va a ser negativa, es decir, por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ya? Y se va a ver sobre todo en D2, D3 a BF, es decir, en par inferior, ¿ya? Y en B6, y va a ser positiva en B1, ¿ya? Van a ser opuestas, ¿ya? Por un lado, par inferior van a ser negativas, y en B1, no en D1, en B1 van a ser positivas. Después la atípica, ya que tiene un sentido que es horario, la onda F va a ser positiva, es decir, por encima de la línea isoeléctrica,
ya a nivel de la pared inferior, de 2, de 3 ABF y B6, y va a ser negativa en B1. ¿Por qué les menciono esto de B1 con tanto énfasis? Porque a veces en la pared inferior cuesta verlo un poco más, pero en B1 es bastante claro y ustedes pueden preferir mirar B1 mejor que de 2, de 3 o ABF. ¿Ya? Entonces aquí, ¿verdad? Estamos viendo que el flutter típico, ¿cierto? Se ve la flecha, ¿verdad? Que estoy moviendo. Sí, ¿Sí? Ya. Se ve que el flutter típico, ¿verdad? Sigue un sentido que es antihorario, es hasta el 80% de las veces, ¿ya? Y se origina porque a nivel del, bueno, el nodo sinusal está a esta altura más o menos, ¿ya? Les puse una imagen más esquemática que anatómica. El nodo sinusal está como a esta altura, ¿ya? Justo por debajo hay una pequeña zona que está entre el nodo sinusal y el anillo tricuspideo, ¿ya? Que es una zona que está compuesta por tejido un poco más fibrótico, ¿ya? Con menos capacidad de conducción, ¿ya? Este tejido, como tiene menos capacidad de conducción, el estímulo eléctrico pasa más lento por ahí, ¿ya? Pero por alrededor de él, la conducción es más rápida. Entonces, el resto de la conducción sigue normal, ¿ya? Pasa el latido sin problema, pero el impulso que estaba en el istmo caroticospideo quedó ahí latente y pasa después, de manera que hay dos latidos muy, muy cercanos, muy juntos, y esto forma un circuito ya que se autoperpetúa y se mantiene, ¿ya? De esta forma es que finalmente la orejuela no queda errática ni caótica como la FA, sino que mantiene una gran circuito de macro reentrada que hace que la aurícula aletee, ya que se contraiga de una forma como espástica, ya que no es una forma que corresponda, no es una forma normal, ¿ya? Por ende, pese a que se contraiga, igual produce trombos y también se pueden liberar, ¿ya? Aunque el riesgo es mucho menor que en la FA, ¿ya? Es mucho, mucho menor que en la FA. Entonces vamos a ver que este es el típico, ¿ya? Por otra parte, este es el atípico, que es un sentido, ¿verdad? Perdón, aquí me digo que aquí debería decir que es horario, ¿ya? Que un 20% de las veces, ya que ocurre al revés, ¿ya? Es decir, en un sentido como la hoja del reloj. Y vamos a ver, aquí les puse un ejemplo, este esquema me interesa harto por lo mismo, porque acá, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, en D2, ¿ya? La línea isoeléctrica debería ser esta, ¿ya? ¿Cierto? Buscan el punto, siempre que tengan duda respecto a cuándo es, o cuándo, en qué lugar está ubicada la línea isoeléctrica, van al principio de la onda R, ¿ya? Acá. Y ahí van a ver que esta es la ubicación que debería tener, una línea horizontal en este sentido, ahí, ¿ya? Que pasa por acá, ¿cierto? Y lo que están viendo es que aquí predomina que la onda pasa cuando la línea pasa al menos en un punto por debajo, ya ustedes tienen que pensar que es una onda que es negativa, ¿ya? Así que aquí las ondas F mayúsculas van a ser negativas, aquí en D2, en D3, ¿cierto? Y aquí pasa en B1, van a ser positivas claramente, ¿ya? Y aquí ocurre al revés, ¿ya? La línea isoeléctrica, ¿cierto? Está acá, ¿verdad? Sí, y aquí las ondas claramente, las ondas F mayúsculas son positivas porque ninguna baja por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ya? Se repite esto en D3, ¿ya? Y aquí si ustedes van a la línea isoeléctrica en B1, sí hay ondas que van a ir por debajo, ¿ya? Van a alcanzar a pasar por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ya? Entonces con eso pueden diferenciar si va a ser un flutter típico o atípico. ¿De qué importa esto? Más que nada para la ablación, ¿ya? De qué forma se va a hacer la radiofrecuencia. Pero el manejo es igual y el diagnóstico es igual, ¿ya? Pero sí, en examen es muy bien visto que digan la diferencia entre uno y otro, ¿ya? ¿Cierto? Aquí hay un ejemplo, ¿ya? De un electro de 12 derivaciones donde hay, ¿verdad? Si yo les preguntara esto, bueno, aquí lo puse abajo, quizás debería haberlo omitido, pero este es un flutter típico, ¿ya? Está bloqueado, ¿ya? Del orden 3 es a 1, ¿ya? Esto quiere decir que de 4 estímulos, solamente uno conduce al ventrículo, ¿ya? Aquí se puede ver, ¿cierto? Está el que conduce, no conduce, no conduce, no conduce, ¿ya? De repente es más difícil verlo y ahí yo les recomiendo que vayan, ¿cierto? Eh, a veces es mucho más visible en B1, ¿ya? Entonces aquí hay un estímulo, otro estímulo y otro estímulo, ¿ya?
Es bastante más fácil verlo así. 3 es a 1. Y este es un bloqueo fijo, no es un bloqueo variable. ¿Ya? Aquí les cambié, les puse un flutter atípico, ¿ya? Donde ustedes van a ver que hay 4 es a 1, ¿ya? Es decir, por cada la flecha, ahí está, ¿cierto? Por cada 5 ondas, solamente una va a conducir al ventrículo, ¿ya? Vamos a ver por otra parte que este es un caso con un flutter de bloqueo variable, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, está en 12 a 1, ¿ya? Es decir, estímulo 1, estímulo 2, estímulo 3, pasa solo 1, y aquí 4 es a 1, y aquí 3 es a 1, ¿ya? Entonces, esto pese a que es un flutter, ya el ritmo al nivel de bloqueo va a ser distinto, ¿ya? Entonces, un flutter no necesariamente un ritmo regular, sino que también puede ser un ritmo irregular, ¿ya? Le van a ser las causas de flutter, van a ser las mismas que la FA, ¿cierto? Que pueden ser anomalía estructural, puede ser por cicatriz de cirugía cardíaca, ¿cierto? Pueden ser por permanencia, ¿verdad?, de insuficiencia cardíaca. Van a haber también causas extracardíacas, donde hay una gran carga de catecolaminas, que puede ser por cualquier estrés agudo, traumatismo, cirugía, ¿cierto? Tirotoxicosis también puede ser, o algunos casos más puntuales como ingesta alcohólica aguda, ¿ya? ¿Cuál va a ser el manejo? Bueno, es bien parecido al de la FA, es casi igual, ¿cierto? Tienen que tratar siempre los gatillantes. Si fue una infección, tratarla. Si fue un traumatismo, ¿verdad? El ATLS del trauma, por ejemplo. Si hay hemorragia, también tratarla. Ya, si compromiso hemodinámico, ya, ustedes tienen que cardiovertir con 50 joules, requiere menos carga que la FA. Ya, parten con 50 y siguen subiendo después. ¿Ya? Generalmente con 50 andan bien, eléctrico. ¿Ya? Si hay compromiso hemodinámico, ustedes también anticoagulación, ¿ya? Y si quieren pasar a cardioversión eléctrica, esta es una mnemotécnica mía, ya que el 234, que es que si el paciente ya lleva más de 2 días en flutter en este caso, ¿ya? Y quieren pasarlo sinusal, tienen que anticoagularlo por al menos 3 semanas, ¿ya? Cardiovertirlo y después anticoagularlo 4 semanas más, ¿ya? 2 días, 3 semanas, 4 semanas, ¿ya? 2, 3, 4, para que uno se guarde un poco más, ¿ya? Si no se va a pasar a ritmo sinusal, la anticoagulación es a permanencia, ¿ya? Control del ritmo, ¿cierto? En general los flutters responden muy poco a pasarlos a ritmo sinusal con fármacos. Si quieren pasarlo sinusal, lejos lo más efectivo, o lo más efectivo, es pasarlo a una cardioversión eléctrica, ¿ya? Entonces se recomienda cardioversión eléctrica y antiarrítmico, generalmente la amiodarona con muy buena respuesta y también con beta bloqueo, que va a ayudar a que mantenga su frecuencia y su ritmo adecuado, ¿ya? La ablación también es un tratamiento curativo, como dijimos antes. El control de la frecuencia responde bastante bien ya a bloqueadores de calcio de acción prolongada, como el diltiazem, perdón, y el verapamil. También los beta bloqueadores pueden conseguir un buen control de la frecuencia cardíaca. El atenolol es bastante bueno en esto. Y la digoxina, ojalá no en monoterapia, ¿ya? Lo último es que cuando hay estabilidad hemodinámica, que es algo que he hablado harto, estos son los criterios, ya esto aparece en diferentes guías de cardiología, ya, y corresponde a un descenso de la presión de 30 milímetros de mercurio, ya, o un paciente francamente choqueado con menos de 90-50. ¿Ya? Cualquier paciente que haga angina, ya, a causa de la arritmia, que el paciente haga insuficiencia cardíaca grave o EPA, que haya disminución del nivel de conciencia, ¿verdad? O que haya signos de shock con palidez, mala perfusión periférica o liguria, por ejemplo. Acá un breve, ¿verdad? Resumen, ¿ya? Para que lo vean con más calma. Aquí puede ser desfibrilación o cardioversión. Aquí, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica. Vamos por partes. Inestabilidad hemodinámica. Si hay ausencia de pulso o pérdida de conocimiento, algoritmo de PCR de inmediato, ¿ya? O bien, si hay cualquiera de los elementos que dijimos que van a ser parte de la inestabilidad hemodinámica, tiene que ser una cardioversión sincronizada, ¿ya?
pero hay casos donde es preferible hacer desfibrilación en pacientes que están con mucho premio, ya que están, digamos, preparo, pacientes, por ejemplo, que están todavía con pulso, pero con una presión sistólica de 40, yo al menos sugeriría hacer desfibrilación. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño recuento para que recuerden, ¿cierto? Aquí el flutter sale con 100, la verdad es que el 50 hacia arriba responden bastante bien, en la que menos requiere. La FA tienen que ir subiendo, partir ojalá con 100, 100, 120, 150. Esto cambió un poco en la guía. ¿Ya? ¿Cierto? Y lo otro es que si tienen un paciente con estabilidad hemodinámica y desean bajar la frecuencia para control de frecuencia o para saber bien qué tipo de arritmia es, pueden usar diferentes métodos, los cuales pueden ser maniobras vagales, que le va a ayudar, ¿cierto?, que el trazado sea un poco más leíble. También pueden usar adenosina, lo que permite, por ejemplo, que en el caso del flutter la onda serrucho se vea más clara, o en el caso de la FA, que baje la frecuencia, ustedes puedan ver bien si es regular o irregular, y ver bien la onda F minúscula, ¿cierto? Y el resto lo vamos a ver cuando veamos las otras arritmias y el manejo que requieren las otras taquiarritmias de complejo angosto, ¿ya? Si tienen dudas, consultas. Hicimos casi justito una hora. Pero alcanzamos a responder dudas, consultas si es que las hay. Doctor, yo no me quedó claro, en el caso de la fibrilación auricular, entonces, ¿cuánto sería la cardioversión? Tienen que partir con 100 hacia arriba. Ya. Porque requieren, siempre recuerden, el flutter es la que menos requiere. Requiere Ujú. 50, muy raro llegar a subir de eso. La FA es al revés, es muy raro que responda con menos de 100. Entonces ustedes parten con 100, si no responde bien, hay guías más antiguos que decían escalar a 120, la verdad es que uno escala a 150 al tiro porque es tan mala respondedora que es mejor avanzar más rápido. ¿Ya? Aparte que no hay mucho tiempo de pensar, el paciente está comprometido con conciencia, ¿verdad? Está hipotenso, entonces antes que se pare, digamos, es preferible descargar un poco más. ¿Ya? Yo les sugiero 100, 150. ¿Ya? Si Ya. no responde a 150, Gracias. lo más que me ha tocado a mí es escalar hasta 200. ¿Ya? Ya. Gracias. Si no hay más duda o consultas, vamos a programar la siguiente sesión que podría ser la otra semana. Porque ustedes pueden el día, tú no me corresponde el martes, ¿cierto? Podría ser miércoles y viernes quizás. ¿Eh? No, o sea que podría ser lunes y jueves quizás. Ustedes pueden ese día, ¿no? Los lunes, generalmente, o sea, los lunes muchos están inscritos en un curso de cirugía que ¿Ya? empieza a las 6:30, generalmente termina como a las 8. Pero antes o después de eso no habría problema. Y los jueves, según yo, no hay nada. Y entonces podría ser el lunes a las 3, creo que es una buena hora. ¿Ya? Y el día jueves, yo tengo turno el martes, entonces preferiría que fuera el jueves después. A las 3, dejémoslo, intentemos dejar los 3, como hora más fija, un poco más temprano que ahora. Y intentemos igual, si es que ustedes pueden, chicos, yo pienso que hay que ir más seguido, ojalá 2 o ojalá 3 por semana, porque la verdad es que van a tener tan poco, lamentablemente, tan poca práctica en el hospital que hay que intentar reforzar lo teórico lo más que se pueda, ¿no? ¿Ya? Hemos visto cardio hasta ahora. ¿Qué más no hemos visto? Hemos visto hemato. Hemos visto solo cardio. Solo cardio. ¿Ya? Quizás nos estamos encerrando mucho. Mira, podríamos terminar el día lunes con el resto de las arritmias. Ya voy a intentar poner algunos casos clínicos también para que sea un poco más práctico. Y el día jueves empecemos con hemato. Les sugiero cambiar de reparto al menos para ir avanzando un poco más. Aparte que en cardio ya vimos síndrome coronario agudo, vimos TEP, ahora arritmia, ¿cierto? Yo creo que hay que avanzar quizás a otra área. ¿Ya? Entonces, si es que están de acuerdo, podríamos partir con hemato el día jueves, ¿ya?
Sí, no hay problema. Ya. Y podrían partir con anemia, ¿ya? Anemia, después leucemia y vamos viendo otros temas más adelante, ¿ya?